Vamos a continuar, como decíamos hace un rato, con las circunstancias. En este caso vamos a abordar la última categoría, que según lo habíamos previsto eran las de carácter objetivo. Cuando uno está hablando de circunstancias agravantes objetivas, nos estamos refiriendo fundamentalmente al empleo de medio estragante, 47.3, causación de males innecesarios, 47.4, empleo de fraude, astucia o disfraz, 47.5, con auxilio de gente armada, 47.11, la pluriparticipación, 59.3, la cooperación de inimputables, 59.4, y las denominadas facilidades de orden natural. Quedan, por supuesto, también en otras agravantes objetivas, como el menosprecio de la autoridad, previsto en el artículo 47.13, para lo cual les recomiendo ver los artículos 171 y 174. También está el abuso de autoridad y de relaciones domésticas, que se aprecia en el artículo 47.14, el cometerlo sobre cosas públicas o destinadas al servicio público, en el artículo 47.15, el prevalecerse de la actividad laboral de la víctima, por ejemplo, si se trata de un cobrador, ya prácticamente esto no existe, porque todo se paga por internet. La disminución de defensa, por ejemplo, cuando estamos ante calamidades, está previsto en el 47.10, el cometerlo con violencia o intimidación por uso de armas de fuego, que está previsto en la ley 17.296, en su artículo 141, numeral 2. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es fundamentalmente la condición de objetividad que está en la base de todas estas, cuya norma madre es el artículo 47.3, que lo vamos a leer ahora para ir viéndolo un poco más detenidamente. Porque, insisto, las circunstancias son un elemento que ayudan mucho en la tarea de hacer justicia. ¿Por qué? Porque permite la aplicación de las normas penales de una manera mucho más precisa, a los efectos de determinar con mayor exactitud la responsabilidad de la gente, tanto para aumentarla como para disminuirla. O sea que en ese sentido son bienvenidas, a pesar de que, como les dije, no hay, en todos los sistemas no existen estas circunstancias. Por ejemplo, hay unos, yo les tendría que repetir o reiterar que en 1791, durante la Revolución Francesa, se estableció un sistema contra el absolutismo y la omnipotencia de los jueces, denominado de pena fija. O sea, tal delito corresponde tal pena. Ni máximos ni mínimos, ni tampoco
circunstancias atenuantes que permitan oscilar entre un máximo y un mínimo. El Código Penal de 1889, que es el antecedente de nuestro Código de 1934, dejaba el asunto librado a la discrecionalidad de los magistrados. Ojo, porque estos sistemas siguen vigentes en la actualidad en algunos otros países, como les decía los otros días. Y en cambio, en nuestro caso, tenemos, de acuerdo al artículo 86, como habíamos visto el otro día, un sistema ecléctico, en el cual las circunstancias están basadas fundamentalmente en dos institutos. Uno de ellos de carácter sociológico, que es la peligrosidad, y otro de carácter dogmático, que es la culpabilidad. Y claro, el límite siempre es el non bis in idem. Ya sabemos que ese principio de legalidad es sagrado y no se puede tocar, y por eso mismo existe una prohibición de analogía cuando estamos tratando de circunstancias agravantes, y sin embargo hay analogía cuando estamos en circunstancias atenuantes. Ya sabíamos que, esto quizás para repasar un poquito, ¿no?, que las circunstancias no deben ser tomadas en cuenta o no pueden ser tomadas en cuenta si constituyen elementos constitutivos o circunstancias agravantes especiales. Si ya están las agravantes especiales, no le va a aplicar la misma agravante genérica o una agravante genérica que pueda ser equivalente. Ejemplo, esto podría ser, para clarificar, el artículo 351 no le correspondería imputar el inciso séptimo del artículo 47. Estamos hablando de la apropiación indebida. Y el 47, inciso 7, nos está refiriendo al abuso de confianza. Entonces, si la apropiación indebida consiste en hacerme dueño de algo que me dieron en confianza, o para un determinado fin, o algo, pero siempre con algo de confianza, lógicamente no le voy a poder aplicar este numeral séptimo del artículo 47, que es una agravante genérica, pero que ya está incluida en en la propia esencia del tipo penal, aunque no lo dice expresamente, pero debemos considerarlo así. Y tampoco procede en delitos con sujeto activo calificado. Por ejemplo, cuando se trata de un funcionario público. ¿Por qué? Porque a lo mejor la agravante genérica se aplica a los delitos en los que se trata de un sujeto activo común y corriente. Cualquier ciudadano, cualquier persona, mejor dicho, cualquier habitante de nuestra república. En cambio, puede haber delitos con sujeto activo calificado a los que no se les puede imputar esa agravante. ¿Por qué? Porque ya lo son. O sea, no voy a decir, bueno, no, le voy a aplicar un agravante a este delito cometido, el agravante de ser funcionario público, porque está cometido por un funcionario público. No, un momento. El tipo penal ya exige que el sujeto activo sea un funcionario público. Entonces ya está incluido en el tipo penal. Bien. Y entonces habíamos visto la clasificación de las circunstancias, que eran en función del efecto, en función de la extensión, por su naturaleza, y estábamos viendo justamente por su naturaleza las características reales u objetivas denominadas.
hemos visto con detalle las personales en la clase anterior. En digamos, en esta instancia, lo que vamos a tratar de hacer es repasar un poquito cada una de estas que están en el artículo 47 y que son objetivas, como ya les indiqué hace un momento, y que están dadas muy, yo les diría, de una manera muy clara, palmaria, ¿no? Por ejemplo, el empleo de medio estragante. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué es el estrago, ¿no? Bueno, el estrago, ejecutar el delito por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, varamiento de nave o averías causadas de propósito, descarrilamiento de ferrocarril u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos o dañar a otras personas. O sea, el estrago es un gran daño, ¿verdad? Y por eso mismo está previsto como una circunstancia agravante. No es lo mismo provocar la pinchadura de un automóvil para que se tenga que detener y yo después ir y rapiñar al conductor porque no pudo seguir en el automóvil, que poner una bomba en la estación en la estación de ómnibus, en Tres Cruces, por ejemplo, ¿no? Eso sería un gran estrago. Bien, después tenemos la número 47.4, o sea, el siguiente, que es denominado causación de males innecesarios. El artículo lo dice con bastante precisión, porque dice aumentar deliberadamente el mal del delito, causando otros males innecesarios para su ejecución. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, yo quiero entrar en una vivienda, como lo decíamos el otro día, tengo las llaves apropiadas, entro a la casa, me llevo todo lo que me tengo que llevar, y sin embargo, lo que hago es romper muchas cosas en esa vivienda, e incluso también rompo la puerta, a pesar de que tengo llave. En consecuencia de eso también puede entrar otras personas y puede ser ocupado por otra gente, y evidentemente es un mal innecesario, porque rompí las cosas si ya me estoy llevando lo que me quería llevar porque era un hurto. En fin, hay males innecesarios causados. El otro, numeral quinto, premeditación y engaño. Dice obrar con premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz. Bueno, ¿qué quiere decir emplear astucia? Picardía. Fraude o disfraz. En realidad todas estas suponen situaciones de engaño. En cambio, el obrar con premeditación conocida es obrar habiendo hecho los cálculos necesarios y el estudio necesario de la situación con cierto tiempo para estar seguro de que a través del determinado procedimiento que voy a emplear voy a obtener el resultado. Y entonces veo a qué horas tiene que ser, veo que tengo que ir en auto, veo que tengo que ir con un compañero que sepa tal cosa o tal otra, yo sé que las personas no están adentro de su casa a tal hora, etcétera, 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 ¿no? Eso puede ser la premeditación conocida. Después tenemos el artículo
4711, que habla de auxilio de gente armada, que dice con claridad: substracción a las consecuencias naturales o legales del delito. Es ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. Se dan cuenta que el delito previsto en el artículo 197 del Código Penal, que refiere al encubrimiento, comprende ya de por sí esta circunstancia agravante. ¿Por qué? Porque dice que está sustrayendo a la persona a las consecuencias legales del delito. En definitiva, el encubrimiento es un delito contra la administración de justicia. Y entonces, en este caso, yo estoy yendo contra la legalidad. ¿Por qué? Porque estoy impidiendo, pues estoy asegurando o proporcionando la impunidad, guardando al sujeto escondiéndolo, por ejemplo, o consiguiendo testigos falsos, en fin, distintas formas pueden ser. Y el ejecutarlo con auxilio de gente armada también es una agravante y puede, lógicamente, derivar en este numeral, porque podemos estar hablando de gente armada que nos ayude a eludir los resultados naturales de la aplicación de la ley. Digo naturales, pero en realidad es naturales o legales, dice el numeral. En este caso podríamos decir más bien que son consecuencias naturales del delito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me apoyo en militares para realizar la invasión de una determinada oficina pública. Entonces, la fuerza hace que me abran las puertas, porque si no, los militares van a disparar y entonces pueden herir gente o lo demás, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo me estoy sustrayendo a las consecuencias naturales del delito, o legales, como dice acá, naturales o legales. No es, para mí no es excluyente ese o, sino que es un equivalente, naturales o legales del delito, porque las consecuencias naturales del delito, a mi modo de ver, son la pena, o puede ser el daño, lógicamente, causado. Y las consecuencias legales, lo mismo, son las consecuencias previstas por la ley cuando se produce ese daño, cuando se comete ese delito. Bien, después tenemos las facilidades denominadas de en este caso vamos a ver la pluriparticipación, que está prevista en el artículo 59.3, porque en realidad lo que se está previendo en este artículo 59.3 es que el sujeto utiliza más personas que las necesarias para cometer el delito que quiere cometer. Entonces, claro, es en definitiva un delito más grave, es una circunstancia, se comprende desde el punto de vista natural. Esas consecuencias naturales del delito estarían como más garantizadas en la medida en que yo voy con más gente o con gente distinta. Fíjense lo que dice. 59.3.
la cooperación de inimputables a la realización de un delito, incluso en la faz preparatoria, se considerará una circunstancia agravante de la responsabilidad de los partícipes y encubridores, y la pena se elevará de 1/3 a la mitad. O sea que acá estamos hablando de personas en el sentido de de facilitar la realización del delito, incluso en la faz preparatoria, para que se considere una circunstancia agravante. Pero fíjense ustedes que dice el numeral segundo: la participación de 3 o más personas en todos aquellos delitos en los que para su configuración no sea indispensable la pluralidad de agentes. Se va a considerar agravante y los límites de la pena se elevarán en 1/3. Entonces, a esto es a lo que me refería concretamente cuando decía que la participación de más personas configura un delito más grave. Si yo, lógicamente, para robarle a una señora que acaba de cobrar su jubilación, porque la saca del cajero automático, y voy a una señora muy mayor, y vamos 3, por ejemplo, y exhibiendo de repente armas, lógicamente la señora no solo va a perder su dinero, sino que además el pánico va a ser mucho mayor. Entonces es lógico que se tome en cuenta esta circunstancia de la pluriparticipación como agravante genérica. Después tenemos la cooperación de inimputables, que ya habíamos visto, que es en el 59.3. Teníamos también las facilidades de orden natural, como por ejemplo si se realiza de noche o no, como esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, si mal no recuerdo también, ¿verdad? Estamos hablando del 47. Abuso de confianza. Facilidades de orden natural. Numeral 12. Ejecutarlo de noche o en despoblado, salvo que el juez, según el delito y las circunstancias, no juzgara conveniente su aplicación. Vean ustedes que deja librado a la discrecionalidad del juez la aplicación de esta facilidad de orden natural. Es más, el juez tiene la capacidad de entender, o mejor dicho, le dejan a su discreción determinar qué quiere decir o qué es para él eso de facilidades de orden natural. Porque va a depender del delito, como dice acá, ¿no? Salvo que el juez, según el delito y las circunstancias, no juzgara conveniente su aplicación. O sea que el delito y eventualmente otras circunstancias que concurran con esta circunstancia de la 12, en este caso, esas facilidades de orden natural, el juez podría dejarlas de lado, porque quizás ya está contemplado en la pena que él está fijando, ya aplicando quizás otra circunstancia. Tenemos después el menosprecio de la autoridad, que yo les dije, o les recomendé más bien, ver el artículo 171 y 174. Vamos a ver si lo podemos leer. 171 y 174. Ya estamos cerca. 171 es un delito que está previsto en el capítulo 5,
que va contra la ofensa, o mejor dicho, que va contra la autoridad pública, y prevé dos modalidades, la violencia y la ofensa a la autoridad pública. Entonces vamos a tener delitos que puedan ir contra esas dos especificaciones del bien jurídico protegido, autoridad pública. El 171 se llama atentado y dice: se comete atentado usando violencia o amenaza contra un funcionario público con alguno de los siguientes fines. 1. Impedirle al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo. 2. Estorbarle su libre ejercicio. 3. Obtener su renuncia. 4. La prepotencia, el odio o el menosprecio. Y este delito se castiga con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Pero el artículo 172 tiene circunstancias agravantes especiales. Por ejemplo, en el número 1, que la violencia o la amenaza se ejerciera por más de 3 personas y menos de 15. Segundo, que la violencia o amenaza se ejecutare contra más de 2 funcionarios o contra un cuerpo político, administrativo, judicial, de organización jerárquica o colegiada, o contra un funcionario del orden judicial o policial. Tercero, que la violencia o amenaza se efectuara con armas. Cuarto, la calidad de jefe o promotor. Y quinto, la elevación jerárquica del funcionario ofendido. Este es un texto que además fue modificado por la ley 16.707 en su artículo 7. Y el artículo 174, que es el otro que también establece circunstancias agravantes, dice: son aplicables a este delito que en este caso se llama desacato, artículo 173, se comete desacato menoscabando la autoridad de los funcionarios públicos de alguna de las siguientes maneras. 1. Por medio de ofensas reales ejecutadas en presencia del funcionario o en el lugar en que éste ejerciera sus funciones. 2. Por medio de la desobediencia abierta al mandato legítimo de un funcionario público. Este delito se castiga con 3 a 18 meses de prisión. Y agrega un inciso muy importante con respecto a la libertad de expresión y el poder, a la libertad de discrepar. Dice: nadie será castigado por manifestar su discrepancia con el mandato de la autoridad. Claro, pero lo que no puede hacer es discriminar en las formas, es discrepar en las formas que están previstas en este delito de desacato. Que el 174 dice: son aplicables a este delito las agravantes previstas en los incisos 2, 4 y 5 del artículo 172, que, como ustedes ven, o recuerdan, son las agravantes del atentado. Entonces, aquí estamos hablando de agravantes específicas, que son determinadas agravantes para ciertos delitos. El artículo 47.13 hace referencia, en este caso, de estos artículos 171 y 174, hacen referencia a, ya lo vamos a ver, al abuso, ¿no? Que lógicamente, en este caso, cuando ya lo vimos, estamos hablando de abusos específicos en estos artículos de 171 al 174. En este caso, dice el numeral 13, menosprecio de la autoridad. ¿Y cómo es ese menosprecio? Ejecutarlo en desprecio o con ofensa de la autoridad pública o en el lugar en que se haya ejerciendo sus funciones. Bueno, ya vemos que
los artículos 171 a 174 no permitirían además acumular esta agravante genérica del numeral 13 porque ya está comprendida en las agravantes específicas. Bien, ¿qué otro vamos a ver ahora? Vamos a ver abuso de autoridad y relaciones domésticas, previsto en el 47.14, que dice lo siguiente: haber cometido el hecho con abuso de autoridad o de las relaciones domésticas o de la cohabitación o con violación de los deberes inherentes al Estado, cargo, oficio o profesión. Vean ustedes que se contemplan aquí determinadas relaciones en las que pueden surgir abusos. Abusos normalmente en función de la autoridad, podría ser, por ejemplo, en el caso de la cohabitación, como dice aquí, relaciones domésticas o de la cohabitación, el abuso de los padres contra los chicos, por ejemplo, porque los golpean, porque desobedecen las indicaciones y los golpean de mala manera, ¿no? Eso podría ser abuso de autoridad, pero más específicamente, este numeral 14 habla de las relaciones domésticas o de la cohabitación. ¿Qué diferencia hay entre relaciones domésticas o cohabitación? Bueno, la diferencia es que la cohabitación supone vivir bajo un mismo techo, y las relaciones domésticas corresponden más bien a relaciones hogareñas, más bien de tipo núcleo familiar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo cohabitar con otras personas en una pensión, y las otras personas son conocidas, cohabitamos en la pensión, tenemos habitaciones independientes o incluso algunas habitaciones pueden ser compartidas, y en función de ese hecho ahí puede hablarse de una relación de cohabitación. En cambio, las relaciones domésticas hacen más bien referencia a un tipo de relación más bien familiar, afectiva, de dependencia quizás de edades o por parentesco. En fin, esa sería mi interpretación. Y puede haber abuso de autoridad, dice también, con violación de los deberes inherentes al Estado, cargo, oficio o profesión. Al Estado, ¿qué puede ser? Al Estado con minúscula, estamos hablando. Al Estado, podría ser al Estado civil, los deberes inherentes al Estado civil. Y sí, los deberes que tienen los esposos entre sí. El cargo ya más bien está haciendo referencia a una relación laboral, ¿no? Más bien en el ámbito público quizás, aunque también se puede hablar de un cargo de gerente en una empresa privada, o sea que, pero estamos hablando más bien de algo que es un ámbito de oficina, más bien burocrático, público, privado, ¿no? El oficio o profesión, un carpintero tiene ese calificativo, ejerce el oficio de la carpintería. La profesión puede ser una profesión universitaria, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra carrera, la abogacía, la escribanía, la medicina, en el caso de las universitarias. Y puede haber profesiones también, digamos, técnicas,
Pienso, por ejemplo, en las profesiones en las que se estudian en la UTU, por ejemplo. Bien, eso más o menos es el abuso de autoridad de relaciones domésticas, y fíjense que incluso el nomen juris de este numeral dice etcétera, o sea que deja librado, no es que quiere decir que por analogía puedan ingresar otras agravantes dentro de este numeral 14, sino que simplemente es que como enumera muchas, después el texto del agravante no se ponen todas en el acápite, pero no piensen que se trata, ese etcétera, de una habilitación para la analogía. Bien, vemos ahora el 15, que es cometerlo sobre cosas públicas o destinadas al servicio público. Acá hay que distinguir, porque podrían parecer cosas iguales, ¿no? Y vamos a leer este numeral 15, que dice de las cosas públicas o expuestas a la fe pública. Y el texto, este era el nomen juris, el texto dice, haber cometido el hecho sobre cosas existentes en establecimientos públicos o que se hallaren bajo secuestro, o expuestas por necesidad o por la costumbre a la fe pública, o destinadas al servicio público, o de utilidad, defensa o reverencia pública. Bueno, aquí hay una terminología bastante rica, bastante variada, que requiere también tener nociones también de carácter jurídico, ¿no? O por lo menos cívico, podríamos decir, ¿no? Primero, habla de cosas existentes en establecimientos públicos. ¿Qué puede ser? Bueno, uno entra al edificio de la presidencia y en la Plaza Independencia y hay un precioso monumento a la izquierda en planta baja que es la diligencia, y uno viene y le pega unos marronazos y chao, obra de arte, ¿no? Bueno, ahí yo estoy rompiendo algo, provocando un daño, mejor dicho, concretamente un daño en una cosa existente en un establecimiento público. No tiene por qué ser una obra de arte, porque pueden ser cosas, dice, existentes en establecimientos públicos o que se hallan bajo secuestro. Puede ser, por ejemplo, romper en establecimientos públicos luminarias. Voy rompiendo las luces o rompo un ascensor, no sé, una cosa de ese tipo. Ya no estamos hablando de obras de arte, estamos hablando de cosas, como dice aquí. Y cosas en establecimientos públicos o que se hallaren bajo secuestro. Entonces puede ser que en un establecimiento privado haya algo que ha sido objeto de un secuestro, en un juicio ejecutivo, por ejemplo, y designaron a una persona depositaria de ese bien secuestrado. Incluso puede ser el propio dueño el que sea designado secuestre. En ese caso sería depositario, estamos de acuerdo, ¿verdad? Desde el punto de vista estricto procesal. Secuestro. Entonces, uno piensa a veces confundir el secuestro con el kidnapping norteamericano, no, y acá el secuestro tiene una noción jurídica muy especial, que es colocar desde el punto de vista jurídico un determinado bien mueble en un estado de indisponibilidad desde el punto de vista jurídico. Y a veces se dejan depositados en el local del propio deudor. Piensen, por ejemplo, un deudor que es dueño de un campo y tiene mucha maquinaria, viene el alguacil,
a trabar embargo en ese establecimiento, y bueno, tienen una Caterpillar enorme que le sirve para mover terreno, y el alguacil, ¿qué va a hacer? Se va a llevar esa máquina, va a ir él conduciendo esa máquina y se le va a llevar a otro lugar. Lo más probable es que se la deje al propio dueño, pero el dueño va a firmar como depositario de una cosa secuestrada, ¿no? Y eso también va a significar un delito especial que está previsto más adelante cuando hablemos de los delitos contra la administración de justicia. Pero se entiende, ¿no? Yo no puedo destruir esa enorme máquina, no la puedo romper, porque estaría haciendo un acto que queda incluido en este concepto, ¿no? En cometer el hecho sobre una cosa que se halla bajo secuestro. Haber cometido el hecho. ¿Qué quiere decir el hecho? Bueno, uno puede decir, el hecho puede ser haberlo destruido, ¿de acuerdo? Pues muy bien, puede ser. Pero puede ser también que lo pinte de otro color, y el color no es el adecuado, o no es lo que gusta, o desmerece el valor, o lo que sea. Bueno, ahí no provoqué necesariamente un daño, pero cometí el hecho sobre una cosa que está bajo secuestro, y entonces, si es considerado digamos, un agravio a la propiedad, que en este caso es objeto de secuestro, en ese caso quedaría incluido dentro de este concepto. Y habla después de cosas expuestas por necesidad o por la costumbre a la fe pública. ¿Qué son cosas expuestas por necesidad o la costumbre a la fe pública? Bueno, ¿qué pasa con los bancos que están en la Rambla? La gente se sienta ahí normalmente a tomar mate y a contemplar el paisaje y descansar, ¿no? Es la típica cosa que está expuesta al público y está expuesta a la confianza pública. ¿Por qué? Porque pensamos que la gente se va a comportar de una determinada manera que no va a destrozar los bienes, no les va a prender fuego a esos bancos, ¿verdad? Digamos, hay una presunción hacia la civilidad de las personas que no van a provocar daños sobre estas cosas, ¿no? Que están expuestas por la costumbre o por necesidad a la fe pública. Vean ustedes que esto puede ser un agravante también de un delito no solo de daño, sino que podría ser también contra la propiedad. Yo me puedo ir con un destornillador o las herramientas que se requieran y llevarme el banco o los bancos que me robe de la Rambla para mi casa, y después los vendo, los remato, los pongo en Mercado Libre o lo que sea, ¿no? Pero bueno, quiere decir que esta agravante genérica no solamente se aplicaría para el caso de un daño, sino que también podría ser contra la propiedad. U otros delitos que también podrían admitir este tipo de agravantes. El de la propiedad es más emblemático, pero no quiere decir que sea el único. Por ejemplo, un monumento, ¿no? Un monumento que representa a una persona, podríamos decir una personalidad histórica, que algunos pueden ser simpatizantes y otros pueden ser, al contrario, reticentes o rebeldes, o no pensaban como él, o no les gusta, o lo que sea. Bueno, este personaje, este monumento, yo lo voy a enchastrar, ¿no? Y le voy a tirar pintura por todos lados. Bueno, acá no solo estoy afectando la propiedad, sino que también hay un monumento
que significa, tiene un significado especial, y quizás hasta más importante es ese significado que representa la cosa, que es lo que la cosa misma es. Porque uno puede decir, bueno, está, lo despinto, le paso disolvente y lo pinto, o no lo pinto nada, y listo, queda el bronce de vuelta a la vista. En ese caso estaríamos ante una cosa que se haya expuesta por la costumbre a la fe pública, y más específicamente al último término que utiliza, de reverencia pública. Claro, ¿por qué? Porque el monumento, por ejemplo, es de Rivera, no, yo soy blanco, no, Rivera es de los colorados. O al revés, el de Oribe, no, yo soy colorado y no soy blanco. Entonces voy y le tiro, ahora que lo cambiaron de lugar a Oribe, le tiro una pintura y lo mancho todo. Bueno, eso es ir contra la reverencia pública, ¿verdad? Lo mismo uno podría decir, prenderle fuego a las banderas, a la bandera nacional, en un acto público. Vamos a ver que es un delito especial, pero entraría también dentro de ese concepto de reverencia pública. Y decimos que hay cosas que están expuestas por necesidad o por la costumbre a la fe pública, y en esto podría entrar algo también tan sencillo como un automóvil que normalmente de noche lo estaciono en la calle. No tiene garage mi casa, o tengo dos autos, o no es suficiente el espacio, y entonces lo pongo siempre en la acera, contra la vereda. Bueno, ahí estamos afectando. Si yo llego y rompo los vidrios a ese auto, por ejemplo, le causo un daño a una cosa que por costumbre está sometido a la fe pública, o sea, está sometido a la confianza pública. Esto de fe pública, confianza en el público, podría decirse también. Y después habla de cosas que están destinadas al servicio público, o sea, cosas que, por ejemplo, que yo puedo dañar o puedo robar, cosas destinadas al servicio público, como ¿qué podría ser? Podría ser un autobús de la línea 141 de Cutsa. Es algo que está destinado al servicio público. Bueno, pero esto estaría quizás afectando, lógicamente, la propiedad privada, y podría quizás agravarse con este numeral 15. Pero uno podría decir allí, sí, pero ahí la propiedad es privada también porque es una cooperativa, compañía. Entonces, ¿qué es lo que es privativo o definitivo? El servicio público no es necesariamente que sea de propiedad pública, sino que son cosas destinadas al servicio público. Por supuesto que hay también cosas públicas destinadas al servicio público. Ejemplo, poníamos hoy los bancos de la Rambla. Son cosas públicas y están destinadas al servicio público. Es un servicio muy sencillo, de que la gente se pueda sentar allí y, como les decía hoy, mirar el paisaje. Otras cosas destinadas al servicio público, bueno, podrían ser, por ejemplo, inmuebles. Claro, uno podría decir que los bancos atornillados al piso como están, o amurados, como están algunos, son inmuebles por accesión. Pero en este caso podemos pensar también en inmuebles expuestos o destinados al
como por ejemplo podría ser una plaza. Sí, está destinada al servicio público, efectivamente. También está expuesta por necesidad, a la costumbre, a la fe pública. Sí, sí, pero acá en este caso también están destinadas al servicio público. ¿Qué podría ser el servicio público? Bueno, el esparcimiento, podría ser. Sí, podría ser considerado un servicio público. Aunque uno podría también interpretarlo de una manera, digamos, más, yo diría más precisa todavía, con cuestiones destinadas al servicio público, como por ejemplo podrían ser los cajeros automáticos. Recuerdan ustedes, ¿no? Las puestas de las garrafas y reventar los cajeros y después tener que pintar la plata para que los billetes, para que se reconozcan si fueron robados o no. En fin, bueno, eso es una cosa que está destinada al servicio público y sin embargo es privado. ¿Por qué? Porque hay bancos privados que tienen sus cajeros públicos, ¿verdad? Banred es digamos, un conjunto empresarial es una empresa que vincula a distintas instituciones bancarias a través de las cuales se pueden hacer operaciones, retirar dinero, depositar cheques, etcétera, etcétera. Por supuesto que está cumpliendo un servicio público, pero es algo privado. En cambio, podemos decir lo contrario cuando hablamos de cajeros del Banco República. Bueno, ahí tenemos un banco que es público y ese cajero automático está destinado al servicio público. O sea que también es una cosa pública destinada al servicio público. Y ni que hablar, por ejemplo, podríamos hablar de los trenes de AFE. Ahora cuando empiecen a circular más, ¿no? Si se concreta en definitiva este negocio con UPM. Lo cierto es que son cosas públicas, los vagones, las locomotoras, y están destinadas al servicio público, porque es una empresa pública hecha para el servicio público. Lo mismo podríamos decir de otras empresas públicas. Y habla también otro concepto que dice de utilidad, defensa o reverencia pública. Reverencia pública, ya lo dijimos, ¿verdad? El caso de la bandera nacional, el caso del monumento a Rivera, en fin, que ya vamos a ver que algunos de estos tienen su delito específico, ¿no? Pero aquí habla de utilidad, defensa o reverencia pública. Entonces, hay que distinguir servicio público de utilidad pública. ¿Cómo interpretarían ustedes la diferencia entre un concepto y otro? Bueno, una cosa es el servicio público, es algo prestado o brindado al público en general, normalmente de una manera indeterminada con respecto a las personas. Efectivamente, pueden ser todas las personas que son clientes de determinados bancos. Están determinados, sí, pero el conjunto es muy amplio y caben allí muchas personas, al punto tal que podríamos decir que es algo público, ¿no? El cajero ese. Pero aquí en este caso es de utilidad pública. Entonces, ¿qué piensan ustedes que podría ser algo de utilidad pública? Yo pienso, por ejemplo, si se dañara estoy hablando de una cosa muy grande, ¿no? La central Valle, ¿no? Que es la que produce energía eléctrica cuando estamos sin energías renovables. O sea, cada vez estamos utilizando menos esa estación, pero existe y sirve para un fin público también. Perdón, para una utilidad pública. ¿Por qué?
porque el público, por su lado, está recibiendo energía eléctrica por la central Valle, y también las oficinas, casas públicas, máquinas públicas, también están recibiendo esa energía que viene de esa misma central. Es cierto, podemos decir que aquí en este caso no es solo de utilidad estrictamente pública, porque es pública, es cierto, pero además la mayor parte del público también se beneficia de esa forma, ¿no? Pero podríamos ver, por ejemplo, qué pasa si con otra óptica buscamos algo que sea de utilidad pública exclusivamente. ¿Qué podría ser esto de utilidad pública exclusivamente? Bueno, pienso, por ejemplo, en alguna vía de circulación. No, la vía de circulación no es solo para lo de utilidad pública, sino que también es de utilidad privada, ¿verdad? Uno podría decir, sí, pero es un servicio público que se está dando, sí, pero entraría dentro del concepto de servicio público, realizar carreteras. Pero aquí estamos hablando más bien de utilidad pública. ¿Dónde está la utilidad pública o qué bien o bienes podemos concebir como de utilidad pública? Bueno, pienso, por ejemplo, en dañar un edificio dentro del cual hay una oficina pública que tiene bienes públicos ahí adentro, los muebles, los funcionarios, etcétera, etcétera, ¿no? Ese inmueble puede ser considerado de utilidad pública, porque a lo mejor es un inmueble del Estado que ni siquiera está abierto al público, solamente funciona en base a los empleados que concurren en el horario que corresponde, quedarán los serenos, etcétera, etcétera, pero es algo de utilidad estrictamente pública. Después se refieren a otro concepto público, que es el de defensa pública. Bueno, si el hecho resultante consiste, por ejemplo, en disminuir la capacidad de defensa del país, por ejemplo, ¿no? Sí, frente a un ataque extranjero, los cañones de los barcos resulta que están saboteados. Y entonces no podemos defendernos contra el Exeter, que fue uno de los que cañoneó al famoso Graf von Spee en la batalla del Río de la Plata. Eran 3 los barcos ingleses que lo hundieron en definitiva, ¿no? Bien, estamos en la posibilidad de conseguir pensar en otros bienes que sean públicos, de defensa también, como podría ser, por ejemplo, estropear las armas que llevan los policías. Bueno, ahí hay la policía está para la defensa pública y sin embargo se quedaron sin armas. ¿Por qué? Porque vino alguien y las saboteó también. Entonces ahí está afectada la defensa pública. En este caso podemos ver perfectamente que se trata de una conducta grave, más grave efectivamente, o digamos justificadamente más grave, porque la defensa es algo muy importante, ¿verdad? Pienso, por ejemplo,
en la conducta de un sujeto que, actuando con otro, le saca el revólver a los 2 o 3 policías porque se los roba, que están haciendo patrulla en la calle. Y el otro compañero lo que está haciendo en ese momento es rompiendo vidrio de los autos para sacar todo lo que pueden de adentro de ellos. En ese caso, la verdad es que estaríamos afectando unas cosas que están dispuestas para la defensa pública. Defensa pública puede ser tomada en el sentido de defensa del Estado o puede ser tomada en defensa de las personas en los ámbitos públicos, por ejemplo, o sea, del público en general, o sea que no tiene por qué ser coincidente. Muy bien, vamos a ver ahora cuál otra nos queda de estas agravantes, reales u objetivas. El 4718, prevalecerse de la actividad laboral de la víctima. Yo les ponía como ejemplo el del cobrador, que era, bueno, todavía queda alguno, la verdad es que todavía queda alguno, por ejemplo, pensando también en personas que trabajan así para el reparto de cosas públicas, ¿no? O sea, las bicicletas, las empresas Rappi u otras estas de distribución de productos a domicilio. Bueno, algunas de ellas pueden ser pagadas quizás con dinero en efectivo y la persona resulta una víctima especialmente atractiva. ¿Por qué? Porque se le puede robar o incluso me quedo con su bicicleta nomás, ¿no? Y ya digamos, me prevalecí de la actividad laboral de esa víctima. Fíjense ustedes cómo hace referencia el literal 18, dice, actividad laboral de la víctima. Dice, cuando se prevalezca de la actividad laboral que esté desempeñando la víctima en el momento de cometerse el delito. En ese caso, tenemos la posibilidad de encontrarnos frente a una agravante. Cuando se prevalezca, ¿qué quiere decir? Cuando uno se aproveche de la actividad laboral que está desempeñando la víctima en el momento de cometerse el delito. O sea que eso es lógico que agrave la responsabilidad. Vamos a